El valor de la paz es el protagonista del cuarto ciclo Valores y Sociedad, de este ciclo de conferencias que organiza la Fundación Balsaín en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia. Para hablar de los detalles de esta cita tenemos esta noche en Ocho Magazine a Álvaro Gil Robles. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez. ¿Por qué se ha escogido el valor de la paz como eje de estas conferencias? Bueno, porque me parece a mí que es absolutamente fundamental en este momento, en el mundo tan convulso que estamos viviendo, remarcar un poquito que no puede haber una verdadera democracia si no hay una verdadera paz. Pero no solamente paz en nuestro propio país, sino paz en nuestro contexto geográfico, continental y otro, porque todo nos afecta, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que haya una verdadera paz? La paz no solamente la ausencia material de violencia, mucho más. Es una situación moral, social, en la que realmente se pueda desarrollar una sociedad de forma pacífica. Bueno, sobre eso es lo que vamos a intentar reflexionar en este ciclo. El año pasado fue sobre la política, otro año ha sido sobre la justicia. Pues un valor de la democracia fundamental es la paz. Si no hay paz, no tenemos democracia. Y yo en eso creo que merecía la pena dedicar este año a esa reflexión con gente muy interesante que va a venir a conversar con los segovianos y en un contexto puramente segoviano, como es San Quirce. Y en un contexto mundial precisamente en el que está escaseando la paz. En los últimos años se nota un incremento de conflictos. Yo creo que desgraciadamente desde la Segunda Guerra Mundial es el periodo histórico en el que la paz está más amenazada, en el que es un bien más escaso, porque tenemos el Extremo Oriente en plena convulsión, tenemos el continente americano con una serie de conflictos abiertos, tenemos África con otra serie de conflictos, tenemos la paz rota en Europa, en Ucrania, donde ha muerto mucha gente ya, tenemos la paz destruida por fanatismos religiosos que provocan otra serie de conflictos sangrientos, con muertes brutales, ambiciones territoriales de los estados, problemas económicos, es decir, hay muchos elementos que están poniendo en peligro la paz. Y cuando la paz se rompe, el que sufre es el más débil, el que sufre es la población de los países donde se producen los conflictos. Y ahí estamos asistiendo a ese proceso terrible de gente escapando de la guerra, del conflicto, refugiados que luego se meten en barcos, cruzan, si es que no se mueren en el camino, intentando llegar a Europa u otros sitios para pedir refugio. Eso es un resultado de la guerra, también el hambre, la hambruna, la desesperación. Bueno, yo creo que, o la tensión que nos coloca en Europa, por ejemplo, el conflicto de Ucrania, que nos está colocando con la Federación de Rusia en una situación muy difícil. Es decir, que no hablamos de teoría, hablamos de una realidad, Y precisamente de los efectos que causan los conflictos saben mucho las organizaciones no gubernamentales. Este es el motivo por el que la primera invitada sea la responsable de una organización no gubernamental. Bueno, en realidad es nuestra primera invitada, pero es, digamos, por su propia naturaleza, la persona que tiene más autoridad en España desde las ONGs para hablar de la paz. Porque Francisca Sauquillo lleva toda su vida siendo una militante por la paz, aparte de una persona, como todos sabemos, muy implicada en la oposición del franquismo, en la lucha por la democracia. Ha sido senadora por Madrid, en fin, una larga trayectoria que no voy aquí a destacar demasiado, pero una abogada muy conocida y precisamente la presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarrollo y, digamos, la Libertad. Francisca Sauquillo es todo un símbolo. Para quienes no la conozcan y la van a conocer, yo les diría que se acerquen a oírla, porque no van a oír solamente el pasado, van a oír el presente. Van a ver un ejemplo del pasado, de cómo una conducta por la lucha por la paz está hoy más presente que nunca, sino que además van a ver todo lo que desde esa ONG y otras ONGs
se está haciendo por la paz en el mundo. No solamente los estados, sino la sociedad civil es la que está al frente de este combate. Esta conferencia será mañana a las 7:30 en San Quirze. Precisamente este ciclo suele ser los jueves, pero tenemos una excepción y es la segunda conferencia, que será en miércoles. Efectivamente, es una excepción porque Shlomo Ben-Ami, que es el segundo conferenciante, una persona destacadísima en el mundo internacional, fue ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, fue embajador en España, es un hispanista fantástico, hizo su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid y no podía venir el jueves, puede venir desde Tel Aviv para estar el miércoles en Segovia, pero tiene otro compromiso el jueves ineludible y por eso hace, digamos, esa excepción y yo se lo agradezco enormemente porque tiene una agencia cargadísima de agenda y me ha dicho, no, yo a Segovia voy a este ciclo a hablar de la paz, pero no puedo estar más que estas 2 horas el miércoles. Así que hacemos esa excepción. Él hablará de la visión global a la hora de resolverse conflictos. Quizás su experiencia pueda hablar en conflictos como el israelí, de décadas de duración. Él es una persona que lleva muchísimos años en la política israelí, en el Partido Laborista, fue ministro, como ministro estuvo en plenas discusiones de Camp David, que todavía recordamos muchos en intento entre palestinos y el Estado de Israel encontrar la paz, y en otros procesos posteriores. Él fue un actor directo, del que algunas veces todavía no quiere hablar cuando los amigos le preguntamos, ¿no? Pero fue un actor directo de unos procesos que no dieron todo el fruto que tenían que dar, pero que son pasos, ¿no? Hoy está implicado en otros proyectos de paz, por ejemplo, en Colombia, y es un hombre que no para. Y por lo tanto, él es muy actor directo en la resolución de conflictos, como mediador, como gestor, con toda su experiencia internacional, que es enorme. Yo creo que las preguntas que le puedan hacer los que asisten será un privilegio poder preguntarle y a ver qué es lo que nos responde. Porque podemos decir que es una de las personas que tiene una visión más amplia de los conflictos a nivel mundial. Sin ninguna duda, porque Israel ha sido un país que está siempre en una situación de conflicto por el espacio geográfico que ocupa, por la posición política, por su confrontación con el mundo palestino, etcétera. Y Shlomo Ben-Ami pues, ha estado en todas las negociaciones internacionales, con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con el contexto de los países árabes. Es decir, es alguien con una experiencia, a mi modo de ver, única, para poder escucharle y que nos diga cuáles son los peligros de la paz hoy en nuestro contexto, cómo lo ve él, dónde están los peligros más importantes, probablemente empezando por la política israelí misma. Él es muy crítico con la política israelí. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y ya en la tercera de las conferencias, el jueves 25 de junio, regresamos a uno de los problemas que más preocupaciones han desatado a todos los gobiernos españoles hasta la actualidad, prácticamente. Efectivamente, yo pensaba que para que el ciclo fuese, digamos, lo más completo posible, sin ser muy cansado, tendríamos que empezar, como usted muy bien ha dicho, por la visión de la sociedad civil sobre la paz, saltar a la visión internacional de la mano de un protagonista de las negociaciones y de la búsqueda de la paz, para por fin venir a nuestro país. Porque en nuestro país hemos sufrido mucho de la violencia terrorista, de esa falta de la paz que hemos tenido en nuestro país, con tantísimas víctimas, de un proceso incomprensible hoy para cualquiera de cómo se ha podido tener esa situación terrible de terrorismo de ETA y otros grupos similares, en plena democracia, además peor que en ningún otro momento. Pues bien, para analizar precisamente cuál ha sido la visión de las víctimas de ese terrorismo por parte de la propia sociedad vasca, hay un estudio hecho por el Instituto Foronda de la Universidad del País Vasco, con una serie de historiadores, entre otros José Antonio Pérez, que vendrá, que lo han presentado hace un mes y pico, lo han hecho público, que da unos resultados que nos tendrían que hacer pensar mucho cómo las víctimas del País Vasco, las víctimas del terrorismo de ETA, han estado
ignoradas por la sociedad vasca de una manera no total, pero de una manera muy significativa. Y eso no se había dicho hasta ahora. Ese mirar para otra parte cuando se está produciendo un hecho terrorista, el no querer afrontarlo, el no querer condenarlo, el no querer enfrentarse a él, hasta época ya muy reciente en que efectivamente pues Gesto por la Paz y otros movimientos han dado ejemplo en la calle y han movido a la gente, pero ha habido esa losa de plomo, ¿no?, los años de plomo en el que una sociedad no ha tenido el coraje de decirle a sus elementos terroristas: por ahí no, se acabó, por ahí no se puede ir, y condenarlo. Este informe nos pone luz en ese espacio oscuro que hemos tenido hasta ahora y nos da un elemento muy importante, que es el pensar que no puede haber verdadera paz si no se asume los propios errores que se han cometido y no se pide perdón por lo que ha pasado, porque a partir del perdón es cuando puede empezar a haber la paz, además de perseguir a los criminales por los delitos que han cometido. Gobiernos como el vasco tendrían que tomar nota quizá de este informe, de las conclusiones. Yo creo que el gobierno vasco, de la mano del lehendakari actual, ha hecho un gesto muy valiente, muy importante, indudablemente vinculado a los efectos de este informe que estamos hablando, que ha sido reunirse con las asociaciones representativas de las víctimas del terrorismo y realmente pedirles perdón. Es decir, lo hemos hecho mal, hay que hacerlo bien y lo reconocemos. Y por primera vez las víctimas han salido también diciendo: bueno, esto es otro tono, esta es otra forma de hacer las cosas. No puede haber reconciliación en una sociedad si no se reconocen las cosas como han sido. Y a partir de ahí, por muy dolorosas que sean, sobre la verdad y sobre el perdón y el reconocimiento de las víctimas es como se puede empezar a construir la paz. Por eso pensaba que este informe era importante que lo expusiesen estas personas que han tenido muchas dificultades para hacerlo en el País Vasco. Muchas dificultades, lo hagan aquí en Segovia, aunque al día siguiente vayan a Madrid, al Ateneo, también a presentarlo, pero yo quería que fuese aquí, en Segovia, donde se presentase por primera vez. Y en este ciclo de valores y sociedad, cuya entrada es libre, hay que recordarlo, ¿a quién va dirigido? La entrada es absolutamente libre, va dirigida a todos los segovianos, y si hay quien se anima a venir desde Madrid o desde, pues también, pero yo animaría a todos los segovianos, pero también a los que están en Valverde del Majano, en Turégano, en Cuéllar, que vengan, que escuchen, que pregunten lo que quieran. Estas personas son muy abiertas y tendremos ese diálogo y ese coloquio al final. Y yo quiero agradecer de verdad una vez más, porque me parece muy, muy importante, el apoyo de Sanquirce, que nos deja su local, que es ya un elemento de referencia de estos ciclos, el apoyo de Europe Direct, que además este año coincide con los 30 años de adhesión de España a la Unión Europea. Fue un elemento para nuestra paz también muy importante, y lo enmarcamos en ese momento, y de la propia Diputación de Segovia, que también nos apoya y también ayuda a la Fundación en estos proyectos. Pues todas las instituciones, verá usted, que coinciden en este punto. Y así debe de ser. Nosotros le agradecemos que nos haya acompañado esta noche en Ocho Magazine y recordamos a nuestros espectadores que pueden asistir a estas conferencias durante este mes de junio en la Academia de Sanquirce a las 7:30, pero si alguna se la pierden podrán verla en julio en la 8. Nosotros así hacemos una pausa.